Bueno, regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:38 y recibimos un invitado especial el día de hoy. Se trata del señor Roberto Herrera Polanco. Él es director de infraestructura escolar del Ministerio de Educación y qué bueno que está por aquí para hablar sobre muchas situaciones importantes y apremiantes que hay en torno al tema de infraestructura escolar en República Dominicana. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí, compartiendo con el país. Roberto, vamos a iniciar de inmediato. Nosotros desde acá hacíamos algunos cuestionamientos la semana pasada, usted apenas tiene ahí unos meses, ¿verdad? Sí. Primero conocer qué ha pasado en materia de infraestructura escolar que por alguna razón los últimos 5 años ha sido tan descuidado el tema, no se han inaugurado escuelas, hay muchas situaciones de mantenimiento, salen con frecuencia niños que están tomando clases debajo de una mata. También entonces hay un tema por otro lado que aparecen unos contratistas demandando unos pagos atrasados de unos servicios que ellos daban incluso con su mismo dinero y que no se le ha pagado. ¿Cuál es el estado situacional de lo que usted encontró allí? Para que empecemos por ahí. Mira, de nuevo reitero mis saludos al país y a ustedes por permitirme estar aquí. Y como siempre saludo a mi equipo de trabajo y a mi familia. Miren, realmente el gobierno de Luis Abinader en el 20, cuando iniciamos, recibió una situación que todos sabemos, una situación complicada con respecto a los planteles escolares. Habían unas 700 y algo de escuelas que no podían continuar trabajándose. No podían continuar, ¿por qué? Porque los presupuestos ya se habían agotado. Entonces, la ley 34006 no permite que se adenden los proyectos en más de un 25%. Por eso el presidente y el gobierno, de una manera muy atinada, produjeron una ley, la ley 118-21, que fue un capítulo de transición jurídica para que entonces a los contratistas se le pudieran sumar, sin tener que tomar en cuenta el 25%, las partidas necesarias para terminar. ¿Qué pasó? Bueno, fruto de eso, de las 700 y pico de escuelas que encontró el gobierno en el 20, se pudieron terminar 209. Son muchos planteles y evidentemente el tiempo no dio a la gestión anterior, no le dio el tiempo para culminar con estas y también los recursos, evidentemente. Entonces se produce la ley 8324, que es una extensión de la 118. Entonces, con esta ley se pueden entonces incluir las partidas que faltan de esas 510 o 513 escuelas que se están terminando y que se están construyendo. Nosotros cuando llegamos a la gestión hace apenas 2 meses, ¿qué planteamos? Muy simple, no abrir licitaciones de nuevas escuelas, sino simplemente abrir licitaciones de mantenimiento de escuelas, ¿verdad? Y empujar entonces los contratos que están abiertos desde el 2012, 2014, 2016, 2021, apoyándonos en esta ley 83. Entonces, por eso le planteamos al país y al señor presidente el programa 24/7, que no es más que sentarnos con los contratistas y decirle, mira, tú tienes este proyecto, te debo, te pago, pero me termina la escuela. No te debo, entonces termíname la escuela. No te debo, no me la quieres terminar, entonces te mando a rescindir la escuela. Y se asigna con un mecanismo expedito que hay en la ley 84. ¿Para qué? Para que antes de septiembre podamos disponer de por lo menos 1.100 nuevas aulas que van a ser producto de terminar esos proyectos que muchos están en un 80%, en un 90%, hasta en un 98%. Mira, en estos días, y esto es bueno que ustedes como comunicadores y la clase de ingeniería también lo sepan, yo recibí varios contratistas y resulta
que todos, unos 9 contratistas, no le debo ubicaciones, las escuelas se terminan con 1.500.000, 1.400.000 y no me la pueden terminar. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al desencanto, por un lado. También tengo que decir que muchos de los contratistas que se ganaron esos contratos, como fueron por sorteo, que el sorteo tiene sus cosas buenas porque es muy plural, muy democrático, pero también tiene el inconveniente de que un ingeniero que quizá no tenga la capacidad para hacer un plantel, para manejar un contrato de 70 millones o 100 millones, se saca la obra y eso pasó, y pasó mucho. Entonces hay personas que lamentablemente no tienen ese empuje que se necesita para terminar con una escuela, y a esa persona, con todo el cariño y con todo el rigor que tenemos que tener, le estamos diciendo o me la entrega o te rescindo, y se licita de nuevo, con un mecanismo bastante rápido que tiene la ley 83. Don Roberto, muy interesante todo lo que usted dice, y qué bueno para aclarar, porque hay mucha duda en torno a la situación de los centros educativos en República Dominicana. Estamos terminando un año escolar y eso indica que pronto vamos a iniciar otro. Cada año que se inicia un año escolar siempre vemos cómo salen reportajes de las condiciones en las escuelas. Me gustaría saber qué estamos haciendo diferente para que este año sea diferente y los medios no saquen esos reportajes sacando las condiciones. Ya vimos que usted abrieron una licitación para el mantenimiento, pero la ADP dice que hay un déficit de 7.000 escuelas. Y recordemos también que en un momento... 7.000 aulas. 7.000 aulas, perdón. Y recordemos también que en un momento el pasado ministro mandó furgones para dar clases. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso de los furgones, para que el año escolar sea diferente y no tengamos esos reportajes poniendo en evidencia la situación? Porque usted es nuevo. A usted le toca ahora hacerlo diferente. No, y obviamente ahí, para puntualizar, sabiendo que si hay un déficit de 7.000 aulas, es imposible en 3 meses hacer 7.000. Exacto, Claro, ¿no? claro. Pero saber cuál es el plan, como dice. Sí, mira, no solo la ADP dice que tenemos ese déficit, sino el gobierno también. Tenemos un déficit de unas 7.000 aulas que, según los planes de la parte de planificación del gobierno, se está trabajando para desmontar ese déficit desde la fecha hasta el 2034. Son 7.000 aulas. Tenemos 7.000 planteles. Entonces, mira qué pasa. El gobierno está entregando aulas casi de manera permanente. Evidentemente, la parte de la comunicación es importante, y nosotros como gobierno también tenemos que decir las cosas que estamos haciendo o darlas a conocer. O sea, no podemos dejar de decir que tenemos áreas como país que tenemos que cubrir. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, en los Alcarrizos, que lo pongo de ejemplo, que tengamos niños y en otros barrios que aún no tienen acceso a la educación, te dice como gobierno que tú tienes que seguir actuando. Sin embargo, ¿qué hicimos? Lanzamos 4 procesos de licitación, de mantenimiento, con la condición a los contratistas que en julio, a principios de julio, cuando entreguemos los avances, tienen que entregarme esos mantenimientos de manera correcta a mediados de agosto. Estos trabajos se hacían antes por administración, pero dado la premura de que, según un estudio que instruimos cuando llegamos a la posición, donde determinamos que unos 1.345 planteles ameritaban intervención rápida, preferimos entonces lanzar un proceso abierto, condicionando que el contratista tiene que tener capacidad financiera para entrar, inmediatamente se le adjudique. Entonces, eso va caminando muy bien. Eso también entra dentro de lo que se ha llamado el Plan 24/7, que tiene 2 componentes. El de mantenimiento, que es este, que estamos haciéndolo con licitaciones, y el de las aulas 24/7, que es el que te expliqué anteriormente. Simplemente, y es bueno recalcar, que en esto de las aulas, en esto de la educación de manera general, se amerita la participación de todos los sectores, no solo nosotros como gobierno, sino también la Asociación de Padres, la ADP también, que es un gremio importantísimo del país, y evidentemente también el área de la comunicación. Nilda,
Estimado, bueno, primero felicitarlo Muchas gracias. por estar aquí. Me gustan los funcionarios que vienen y hablan sobre lo que están haciendo. Eso es importantísimo. Y en ese sentido, me gustaría que usted pudiera, aparte de lo ya mencionado, algunos otros logros que ya usted ha ejecutado o que también algunas otras iniciativas que usted sabe que van a ser trascendentales para todo lo que tiene que ver con el área suya. Mira, el principal logro que entendemos en estos 2 meses y algo que tenemos en la dirección es que nos concentramos desde que llegamos, quizás no lo comunicamos como lo estamos haciendo ahora, pero nos concentramos en terminar aulas. Nosotros nos pusimos como meta entregar, como dije, 1.100 aulas antes de que inicie el próximo año. Y ya ahora, en estos próximos 10 días, terminamos las 594. ¿Fruto de qué? Fruto de que fuimos, nos sentamos con los contratistas, le dimos la cara, le explicamos cuál es la situación en la parte de pago. Muchos, y a través de este medio le agradezco la confianza que han tenido, se integraron confiando en ¿qué? En que se le iba a pagar. Encontramos una situación como es normal, siempre que se cambia un funcionario, aún en nuestro país sucede eso. Hay cosas que hay que ver, hay cosas que hay que tomar en cuenta, a veces se hacen hasta auditoría, y eso frenó bastante lo que tenía que ver los procesos de pago de los contratistas, pero ellos han tenido la confianza de continuar y vamos muy bien, vamos con la meta de entregar 1.100 aulas antes de que finalice el mes de agosto. Creo que ese es nuestro principal logro. Fuimos con un gran equipo de trabajo, fruto de experiencias anteriores que tuvimos en otra institución, y creo que el mejor logro, de manera general, puedo yo afirmar, ha sido la confianza que tiene el contratista en esta gestión. Creo que es lo mejor que estamos haciendo en este momento. Perdóname también destacar, y lo digo porque el país fue testigo de que antes había un inconveniente en cuanto a la relación que existía entre la persona que era el director de infraestructura y el ministro anterior. Esta vez hay una relación muy cercana, muy directa y de consulta permanente entre el ministro Luis Miguel Decán y un servidor. Eso es importante también. Ahí está, John. Bueno, un déficit de 7.000 aulas, 150.000 estudiantes que son afectados cada año porque prácticamente el sistema educativo tiene que buscarle otra solución. Estamos frente a una temporada ciclónica, ustedes han dicho que van a trabajar 24/7, habría que ver qué tan posible es eso, y 1.000 aulas que serán intervenidas. ¿No temen ustedes que de cara a los 70, 80 días que faltan para el inicio del año escolar o los 90 días, ustedes no puedan cumplir con esa meta y entonces en vez de 150 hayan 180.000 estudiantes fuera de las aulas? Mira, uno tiene que ponerse metas y las metas normalmente tienen que ser bajo los estudios que hacemos alcanzables. Si cada contratista cumple con lo que se estableció, se va a cumplir. Pero es bueno también que sepamos que esto del déficit de 7.000 aulas es algo que tiene que ver no solo con este gobierno, sino con todos los gobiernos. Me explico. Desde el 2012, cuando se realizaron estos trabajos, estos contratos que fueron a través de sorteo, que fue muy bien concebido. Déjame decirte que el gobierno de entonces tuvo una visión correcta en definir que había que construir todas esas aulas. Ahora, ¿qué pasó? En el camino no fue tan propicia la forma en que se ejecutaron esos trabajos, la forma en que se ubicaron los solares de muchos de esos proyectos. Y eso produjo que en vez de culminar el proceso como lo querían las autoridades pasadas y esta también, se quedaron muchos proyectos de esto, incluso con avance en las manos de contratistas que no tenían terreno, porque la planificación falló un poco en ese sentido. Entonces, el gobierno ha ido acarreando, o sea, ha ido sumándosele esa deficiencia que hubo en un momento dado. Debo aclarar que no fue una deficiencia, que no solo hubo deficiencia, para tratar de ser justo. Se construyeron muchas escuelas. Ahora, esos proyectos que no tenían solares o que los solares que se le colocaron
lamentablemente fueron mal seleccionados porque muchos de ellos estaban a las afueras del centro donde tenían que estar. Muchos de ellos se colocaron en ciénegas, muchos de ellos en barranca para que la gente pueda entenderlo. Eso provocó incluso que una escuela que te debía costar 70 millones, te subió a 150 millones de pesos, porque en la parte de cimentación, en los terrenos, por seleccionar terrenos no convenientes, se iba todo el dinero y eso produjo entonces que el dinero al final no diera para poder terminar y eso es lo que produjo en ese momento las palabras que dijo el señor presidente de el nudo legal. ¿Por qué? Porque no daban los presupuestos para terminarlo y evidentemente la ley 340 tuvo que ser modificada. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Que como gobierno se están planteando soluciones, se han solucionado. De 700 se entregaron 209 y pretendemos en esta gestión pues culminar con ese proceso y dejar atrás ya lo que fue esa gran intervención que como Estado hemos hecho todos los gobiernos para que esos 700 planteles finalmente puedan ser entregados. Alfredo. Roberto Herrera, qué bueno tenerlo por aquí. Qué bueno que usted especificó también, ahora antes de la pregunta de John García, usted habló de las excelentes relaciones que usted comparte con el nuevo ministro y usted también es un nuevo director también. Ahí. Usted sabe, fui muy crítico y me excusa que usted está ahí, no sé si es una indelicadeza decirlo, pero alguien tiene que decirlo, sobre la pasada gestión de Ángel Hernández. Yo fui un crítico de eso. Hasta tal punto que la ejecución presupuestaria desde el año 2020 al 2024, en el 2022 sobraron 5.000 millones de pesos que no se ejecutaron. En el 2023 sobraron 23.000 millones de pesos que no se ejecutaron. Y en el 2024 sobraron 5.000 millones de pesos más. ¿Usted sabe por qué yo hago este preámbulo? Para decirle a usted que si usted está consciente de la responsabilidad que usted tiene, porque mientras sobraba todo ese dinero todos los años en educación, desde el 22 hacia aquí, se ha acusado un deterioro terrible de las aulas. Por ejemplo, usted tiene un chance para usted ver qué usted puede hacer en este periodo de vacaciones, porque por ejemplo, si ya empieza la clase, ya ellos no pueden intervenir las escuelas. Es decir, que tienen 5 años de abandono las aulas del país. 5 años de abandono. Es decir, por lo menos lo que tiene que ver el mantenimiento. ¿Con qué que tiene que ver la dirección que usted dirige? ¿Con la reparación, remozamiento o también con la construcción de nuevas aulas? Con ambas. Con ambas. O sea, ahora después que se produjo el decreto de desconcentración, que le da libertad operativa y financiera a esta dirección, la responsabilidad es esa. Tanto la parte de la construcción de nuevas aulas, que no hemos incurrido en nuevas aulas, evidentemente, y en mantenimiento. Entonces, en eso es que estamos concentrados, realmente. Entonces, yo podría decirte que el gobierno como tal, aunque tengo 1 o 2 meses que estoy trabajando, mira, se han hecho los aportes. Lo que pasa que, recuérdate que nosotros estamos en un sistema donde, y así lo ha especificado el presidente, hay que cumplir con la ley. Hay unos procedimientos burocráticos en el país, empezando por la ley 340, que al funcionario lo limita en hacer las cosas como se hacían antes. Antes, por ejemplo, si tú decías, fulano, constrúyeme una escuela, tú nada más tienes que decirle, fulano, constrúyeme la escuela y ya, y se arrancaba. Ahora no, ahora hay procesos que hay que cumplir y se ha ido caminando en esa dirección. Ahora, cuando tú encuentras situaciones como la que se encontraron a nivel de esos contratos, que tú no tenías forma, que el presidente muchas veces tuvo que referirse al nudo legal, hay que entender y hay que estar ahí adentro entonces para saber cómo resolverlo. ¿Y cómo resolverlo? Cumpliendo con la ley, y hay unos plazos que hay que cumplirlo. Fíjate que yo, desde que entré, como ya tenía la experiencia de haber estado en otro ministerio, yo sabía que de entrada había que lanzar un proceso de mantenimiento, y eso hice. Tengo 2 meses, el proceso salió la semana pasada porque había que esperar unos plazos que te piden. Pero yo creo que va muy bien, se va avanzando. Roberto, quiero preguntarle Ajá. 2 cosas. Primero,
lo que le preguntaba ahorita, que parcialmente me respondió, de unos contratistas que alegan que se le debe un dinero. Usted decía que han confiado en usted, que han seguido. ¿Cómo va el tema de las deudas que usted encontró con un grupo de contratistas de mantenimiento? Que hay mucha gente quejándose, iban mandándole asuntos a uno para que uno haga el favor de expresar y visibilizar los casos. Eso por un lado. Lo otro, yo tengo la preocupación de que como tenemos ese rezago de varios años con esos nudos que usted ha explicado, con esas 700 escuelas, un déficit de 7,000, vayamos por el mismo trillo de seguir haciendo escuelas, Roberto, que parecen cárceles. Mira el modelo, o sea, el modelo de construcción de nuestras escuelas es el mismo modelo de construcción de las cárceles. Usted ve la cárcel de La Parra y ve una escuela y es el mismo modelo de infraestructura. No estamos siendo amigables, modernos. ¿Por qué no construimos, por ejemplo, laboratorios de ciencia? ¿Por qué donde hay espacio para hacer un play no hacemos un play? ¿Por qué no una cocina para que el suplidor del desayuno escolar que gane tenga que prepararme los alimentos dentro de la escuela y no estar con un asunto fuera, transportándolo? Ese modelo de una nueva escuela que se necesita, ¿ustedes lo han contemplado, lo visibilizan o simplemente estamos en el inmediatismo de que tenemos el déficit de aula y vamos a seguir con el mismo modelo? Mira, yo voy a aprovechar que está Vargavila aquí y que sea un canal entre nosotros y ustedes y los demás medios también. Porque te decía al principio, a veces no comunicamos bien las cosas y eso hay que reconocerlo. Mira, hay centros que tienen talleres, hay proyectos, hay politécnicos que tienen sus laboratorios, que lo estamos trabajando para entregarla. Hay nuevos diseños que se van a implementar. Yo voy a procurar mandar las informaciones y que a través de ustedes pueda darse a conocer de que realmente se está innovando. Porque aquí en este país tenemos muchos profesionales y la parte de arquitectónica incluso de esas escuelas que, como tú dices, parecen cárceles en algunos casos. Yo te diría que yo me formé en una de esas escuelas. Sí, yo a también, veces queremos tener también lo más bonito que uno cree que debemos tener. Sin embargo, cuando tú tienes un déficit de aula como el que tú tienes, y mira, cuando tú te vas a uno de estos barrios que nosotros vemos, los niños que están dejando de estudiar, que son los futuros delincuentes, entonces tú dices, bueno, yo quiero nuevo diseño, pero tengo que terminar las aulas. Pero evidentemente, o sea, el proceso va en paralelo. Quizá no con la rapidez que la sociedad puede demandar, pero va en paralelo. Y hay proyectos que se están haciendo con una nueva arquitectura, por decirlo así. Lo que voy es a procurar mandarte dónde se están construyendo, para que eso se pueda comunicar. Eso sería importantísimo. En cuanto a los mantenimientos, mira qué pasa. Cuando llegamos, encontramos una gran cantidad de mantenimientos que no se habían pagado. Pero como tú debes saber, y el país debe saberlo, tú para instruir pagos, tú tienes que auditar. Entonces, esos pagos, de una manera lo más rápida que sea posible, con las limitaciones del personal que tenemos, se están revisando, se están fiscalizando, ya se comenzaron a pagar, se están pagando, en la medida que vamos fluyendo con la fiscalización, se están pagando. Pedirle paciencia a los ingenieros y a las personas que han construido, pero esos pagos se van a seguir realizando. Bueno, pues agradecer a Roberto Herrera, director de infraestructura escolar del MINER, por esta conversación. Muchos datos. Una pregunta aquí, ingeniero, doctor, antes de que se vaya. Sí. Que si se van a seguir realizando sorteos de obra más adelante. Sorteos no. Vamos a hacer licitaciones por un tubo, como dicen. O sea, si entran al portal de la DIE, y de paso aprovecho para exhortar a los ingenieros, son lotes pequeños, son lotes de 5, de 10, de 15 millones, pero no se van a dejar de hacer las licitaciones. Los sorteos ya, por lo que dijimos anteriormente, no lo vamos a hacer por el momento. Por el momento. Eso es cuando la reparación, yo digo ya la construcción de nuevas escuelas. A nuevas escuelas. Desde que salgamos del plan 24/7 que termina en septiembre, entonces ahí ya vamos a comenzar a licitar. Ahí está la respuesta. Pues ahí está Roberto Herrera, director de infraestructura del Ministerio de Educación. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a un contacto y regresamos con más con este panorama de la mañana.
96.9.